Al licenciado Julio Talamonti, que nos acompaña acá esta tarde en TN23. Licenciado Talamonti, ¿se cumplió con lo que manda la ley? ¿Se cumplió con los plazos establecidos? Había que aprobar el estado de calamidad pública, no se pudo en la votación, únicamente 77 diputados votaron a favor. Después de eso había que improbarlo. La lógica llevaba a pensar que tampoco se iba a poder porque únicamente 79 diputados se habían quedado sin votar en la primera ronda. Sin embargo, se alcanzaron los consensos y finalmente este estado de calamidad pública fue improbado en las últimas horas. Así es, licenciado Alan Alfaro, es un gusto saludarle a usted, saludar a los televidentes de Todo Noticias TN23. Efectivamente, vamos primero por esa parte legal, que es algo que ha causado, ¿verdad?, tanta duda y que durante todo el día hemos tratado de estar aclarando. Usted lo dijo de una manera muy correcta. Improbado el estado de calamidad de manera firme, tal y como está ahora, queda improbada también toda otra medida que se viene derivada de ese estado de calamidad que se solicitó, con lo cual es muy importante recalcar para los guatemaltecos el hecho que el toque de queda pierde vigencia, pero ojo, que aquí entonces vamos a la parte importante en este análisis. Creo que hoy más que nunca la responsabilidad para poder cuidarnos de esta pandemia, licenciado Alan Alfaro, recae sobre cada uno de nosotros, sobre los guatemaltecos, sobre lo que podamos hacer, sobre el seguimiento de las medidas de bioseguridad y sobre el hecho de que podamos evitar esas aglomeraciones y lugares concurridos, porque en lo legal ya expusimos cuál es la situación del estado de calamidad improbado y del toque de queda también improbado. Definitivamente muy importante, licenciado Talamonti, depende de cada uno de nosotros, independientemente de lo que dicten o no los gobiernos, llevar al mínimo por lo menos la posibilidad de contagio, y eso, repito, depende de cada uno de nosotros y de hacer las cosas bien. Todos estamos expuestos a esto, no hay duda, incluso cuidándonos de manera extrema, pero hay que hacer lo posible. Volviendo a la parte legal, licenciado Talamonti, no hay toque de queda esta noche ya, todo mundo puede continuar circulando a la hora que requiera o en este caso que le dé la gana. Le quiero preguntar, ¿tiene algún impedimento el presidente de la República para, por ejemplo, esta misma noche, mañana o el próximo viernes, volver a decretar un estado de calamidad pública y volver a tener ese plazo de los 3 días para que los diputados lo conozcan, lo modifiquen, lo ratifiquen o lo imprueben una vez más? Esto, licenciado Alan Alfaro, que usted está exponiendo, yo creo que es una de las grandes posibilidades en cuanto a lo que puede suceder. Se puede transformar casi que en un juego de el gato y el ratón. El presidente de la República, el Consejo de Ministros, podrá, y no sé si seguramente lo va a volver a hacer, a interponer o decretar otro estado de calamidad para que corra nuevamente el tiempo y que luego el Congreso tenga que conocer. Yo creo que aquí al final de cuentas, licenciado Alan Alfaro, más que a través de estados de calamidad o cualquier otro estado de excepción, tenemos que empezar a hablar de cuáles son las medidas efectivas, eficientes y eficaces para tratar de combatir de manera también fuerte lo que es la pandemia. Número 1, la responsabilidad personal de lo que ya hablamos, es decir, cuidarnos cada uno de nosotros, las medidas de bioseguridad, cuidándonos nosotros, cuidamos nuestra familia, nuestro entorno, nuestros amigos y sin quererlo también cuidamos a los demás. Pero número 2, tenemos que avanzar en otra situación. ¿A qué situación me refiero? Tenemos que avanzar en la vacunación. Apenas al día de hoy estadísticamente se puede decir que el 33% de la población guatemalteca goza ya de la primera dosis, al menos, de la vacuna contra el COVID-19. Y yo creo que eso también debería de ser otro de los grandes retos que como Estado, primero, como situación de autoridades de salud y como población guatemalteca, ya que se abrió a partir de esta misma semana la vacunación para personas mayores de 18 años, tenemos que ir buscando a efecto de combatir de manera eficiente el COVID-19 en nuestro país. Definitivamente lo más importante es cuidarse, licenciado Julio Talamonti, bien lo indicado usted, entonces esto podría convertirse en algún momento en el juego del gato y el ratón. Cada 3 o 4 días el presidente podría decretar un estado de calamidad y con eso, al momento de que él lo decreta, está vigente hasta que los diputados lo imprueben y mantenernos de esa manera. No se trata de eso definitivamente y no es lo que está esperando el pueblo de Guatemala, pero es una de las posibilidades y estaría en ley el presidente. Ahora quiero preguntarle, ¿tiene alguna otra opción el presidente para tratar de hacer esto sin la necesidad de la aprobación del legislativo?
No, licenciado Alan Alfaro, no. En los temas de restricciones de medidas, fuera de lo que usted está exponiendo claramente, que está contenido en la Ley de Orden Público, que data del año de 1965, un estado de excepción como el estado de calamidad o cualquiera de los otros que ahí se mencionan, se necesita esa aprobación o en todo caso la improbación, como sucedió el día de ayer, de parte del Congreso de la República. Y esto viene dado por una lógica muy, muy buena en este sentido, un sistema de pesos y contrapesos. El tratar de que en aquella época, ¿verdad? En los años 60, 70, que había muchas dictaduras aquí en Guatemala, que no se fuera a dar todo el poder a un solo funcionario público, sino que existiera ese contrapeso de lo que decreta el Ejecutivo, ratificado por el Legislativo, que es el corazón político y la representatividad, llamémosle así, del pueblo de Guatemala. Entonces no existe otra manera legal en este sentido. Ahora, hay una situación que sí probablemente pudiéramos analizar. Fíjese que el hecho, por ejemplo, de un toque de queda, sí pudiera decretarse por parte del Ejecutivo con un estado de excepción menos grave que el estado de calamidad. El problema con el estado de calamidad, si así lo queremos ver, es que sí necesita la aprobación del organismo legislativo. Entonces, hay un estado de excepción menos grave, más leve que ese, que pues sí se puede poner de una manera temporal por 15 días. Por 15 días, el estado de prevención, me estoy refiriendo, por 15 días vigente a nivel del territorio nacional. Fíjese que inclusive las autoridades municipales, de ahí sí que de varios municipios del departamento del país, han tomado disposiciones ellos para controlar ciertos horarios y ciertas cuestiones a efecto de tratar de contener el avance del COVID-19 en Guatemala. Esto es muy importante lo que usted menciona, licenciado Talamonti, porque de inmediato cuando hablamos del tema, una de las mayores, si no es que la mayor preocupación del pueblo en general es a qué hora van a dejar el toque de queda. Inicialmente, o la penúltima vez era a las 10 de la noche, ahora era a las 8 de la noche. Es decir, entonces, que sí tiene la posibilidad el presidente, sin necesidad de una aprobación del Congreso de la República, de decretar un estado, un toque de queda, debo decir, por ejemplo, a las 6, 7 de la tarde, 8 de la noche, en el horario que él crea conveniente, durante 15 días y con la posibilidad de poder extenderlo. Durante 15 días con la posibilidad de poder extenderlo. Lo que sí es importante recalcar en este caso, licenciado Alan Alfaro, es que si se va a tomar una medida como esta, tan restrictiva como un toque de queda, que obviamente lo que pretende es contener el contagio de la pandemia y lo que pretende contener para eso es el contacto entre las personas, tendría que considerarse un horario que fuera acorde, que fuera ad hoc, es decir, más que las altas horas de la noche, que por supuesto tendrán que estar contempladas, en todo caso podría ser mucho más temprano, es decir, un toque de queda eventual que empezara tipo 4, 5, 6 de la tarde hacia 5, 4, 5 de la mañana, una cuestión que de verdad restringiera un poquito más. ¿Se puede hacer? Definitivamente que sí, solo que por un espacio de 15 días. Ahora, la cuestión está, como le decía, más que estas restricciones de movilidad, porque al final de cuentas también la gente está teniendo, fíjese, licenciado Alfaro, reuniones en su casa, están teniendo, vemos lo que está pasando allá en varios municipios del Quiché, por Dios, donde están celebrando fiestas y reuniones masivas. Creo que pasa por la responsabilidad, por supuesto, estatal, la responsabilidad del Estado, del gobierno, de las autoridades de salud, pero más que todo, hoy por hoy, por la responsabilidad que cada uno de nosotros pueda tener, en cuanto inclusive a evitar lugares que están aglomerados, entiéndase, mercados, supermercados, restaurantes o cualquier lugar que visitemos. Definitivamente se trata de responsabilidad en el caso de los centros de comercio, si debemos ir, si no tenemos otra posibilidad, la persona que vaya, lo correcto es que cuando vuelva a su casa debe asearse de manera adecuada. Licenciado Julio Talamonti, un placer tenerlo como siempre en este espacio en TN23. Amigo televidente, recuerde, es cuestión de responsabilidad.